Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy haremos un análisis comparativo entre las economías europeas y la economía de los Estados Unidos. Hablaremos sobre el milagro alemán, el Plan Marshall y las tendencias más recientes. Europa Occidental ha mostrado una débil recuperación desde la crisis financiera de 2008 y 2009. Las cifras oficiales muestran que durante el periodo 2012-2019, los 15 países occidentales de la Unión Europea crecieron en promedio 1,02%, en comparación con 2,34% de los Estados Unidos. El desempleo desde 1980 ha sido persistentemente más alto en Europa que en los Estados Unidos. Aunque la inflación se ha mantenido alrededor del 1%, el desempeño económico reciente de Grecia, Finlandia, Italia y Portugal ha sido particularmente lento, con tasas de crecimiento entre menos 0,64 y 0,96% en promedio durante el periodo 2012-2019. Aunque el crecimiento se ha reanudado en la mayoría de los países, su promedio es más bajo que antes de la crisis y las tasas muestran una disparidad sustancial. Entre 1995 y 2007, justo antes de la crisis, las tasas de crecimiento se situaron en torno al 2,1%, cayendo a una media del 4,2% negativo en 2009. La crisis financiera ha planteado importantes amenazas para Europa Occidental en forma de desempleo, aumento de la desigualdad y una fuerte deuda. Pero la región no siempre ha mostrado cifras tan decepcionantes. Europa Occidental demostró un crecimiento asombroso las 3 décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, la llamada Edad de Oro, sus tasas de crecimiento promedio del ingreso per cápita estuvo entre 6 y 8% anual, oscilando entre 3,2% y 13,5%, registrando un aumento medio del 130% entre 1950 y 1973. Una gran pregunta para Europa Occidental actualmente es si pueden volver a una senda a largo plazo de fuerte crecimiento económico. ¿Es la desaceleración actual una desviación temporal de la tendencia de recuperación a largo plazo de la región? Los países europeos están convergiendo entre ellos o al nivel de Estados Unidos. El tema de la convergencia fue uno de los principales argumentos para la creación de la eurozona y la Unión Europea. Un artículo pionero del profesor Xavier Sala y Martin encuentra evidencia de convergencia en el ingreso per cápita entre 90 regiones de Europa Occidental entre 1950 y 1990. Sin embargo, no todos acuerdan sobre esto, ya que otros estudios no encuentran una convergencia general entre 11 países de la eurozona para el periodo 1950-1997, pero proporcionan evidencia de convergencia para un club de altos ingresos que incluye Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, y un club de bajos ingresos que incluye a Grecia, Portugal, España, con Irlanda siguiendo su propio camino de crecimiento. Un estudio
de los profesores Mihaly Borzi y Norbert Mathieu de la Universidad de Alicante y del Bundesbank alemán proporciona evidencia de convergencia solo entre algunos subgrupos de la Unión Europea entre 1970 y 2010. Otro estudio de los profesores Laurent Cavernel y David Dubois de la Universidad de Liege en Bélgica dice que los ingresos per cápita de las economías europeas han convergido entre 1990 y 2007, aunque a tasas de convergencia que difieren entre los nuevos participantes y los 15 miembros originales. Algunos estudios afirman que gran parte del proceso de recuperación fue anulado por la Gran Recesión. El resultado de este recuento merece varios comentarios. En primer lugar, los países varían tanto en si convergen o no, como en las tasas a las que reducen sus brechas. El análisis más extenso realizado hasta ahora lo escribimos la profesora Olesia Kozlova y yo al examinar el ingreso per cápita de 16 países de Europa Occidental en comparación con el de Estados Unidos desde 1870 hasta ahora, considerando las múltiples rupturas estructurales. En base a los hallazgos de ruptura estructural, se puede dividir la discusión en 4 periodos de tiempo. El primer periodo, entre 1870 y 1914, la era clásica del dominio europeo, cuando Europa, con solo el 29% de la población, representaba alrededor del 50% del Producto Interno Bruto mundial. 2 países, Finlandia y Noruega, exhiben cambios estructurales en esa época, en 1909 y 1918 respectivamente. En general, el ingreso per cápita de Europa aumentó alrededor de 75% durante ese periodo. ¿Qué explica un desempeño económico tan impresionante? Entre los insumos tradicionales, la tierra no aumentó, aunque la fuerza laboral experimentó un rápido crecimiento de 1,06% interanual. A pesar de que la educación formal se expandió ampliamente en ese periodo, su contribución podría tardar hasta una generación. El crecimiento medio del capital físico se situó entre el 1 y el 2%, mientras que en los países escandinavos y en Suiza fue superior al 3%. La clave de ese impresionante desempeño económico fue el impresionante crecimiento anual promedio de 0,94% en la productividad, lo que representó alrededor de las 3/4 partes del crecimiento en el ingreso per cápita. ¿Qué había detrás de esa mejora en la productividad? La primera revolución industrial y la posterior adopción de tecnologías de producción en masa obligaron al trabajo a pasar de la producción agrícola a la producción industrial, aumentando la oferta de mano de obra para la fabricación industrial y luego permitiendo la sustitución de la mano de obra calificada por maquinaria, liberando mano de obra para desarrollar nuevas industrias y creando oportunidades en países sin un gran stock de trabajadores calificados para aumentar su propia producción industrial. El uso sistemático de los desarrollos de la ciencia y la tecnología promovió nuevas industrias y desarrolló las antiguas, por lo que el proceso de destrucción creativa se convirtió en un ingrediente clave para el desarrollo regional. Por ejemplo, la expansión de los ferrocarriles y el transporte marítimo permitió una caída sustancial en los costos de transporte y una expansión del mercado de 50%, permitiéndole a los países especializarse en su ventaja comparativa. La innovación de nuevos productos químicos como el sulfato de amonio y la cianámida cálcica y el consumo de fertilizantes de bajo precio provocaron una revolución agrícola. El desarrollo de productos como colorantes sintéticos y el acero
y de nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad permitió el avance de muchos productos e industrias nuevas que comenzaron a darle forma a la vida moderna. Durante ese periodo, el Estado de Derecho también se estableció firmemente y Alemania desafió la posición económica dominante de Gran Bretaña. Eso ocurrió porque la mano de obra en Alemania creció más rápidamente que en Gran Bretaña, aunque la productividad laboral en ambos países en general fue la misma. Las ventajas comparativas hicieron que Alemania se desempeñara mejor en las industrias químicas y del acero, y Gran Bretaña en industrias más ligeras como la textil y la de alimentos. Con respecto a Francia, su desempeño siguió siendo controvertido, ya que algunos autores afirman que en relación con Gran Bretaña se mantuvo atrasado, mientras que otros afirman que su productividad laboral fue incluso mayor que la de Gran Bretaña. La industrialización en Austria-Hungría estaba bastante por detrás de las otras potencias europeas. Italia, España y el resto de los países del Mediterráneo siguieron siendo economías mayoritariamente agrícolas y atrasadas. A pesar del asombroso desempeño de las potencias de Europa Occidental en comparación con Estados Unidos, su crecimiento económico ha tendido a caracterizarse por la divergencia. Suiza y los países escandinavos fueron la excepción a esta regla. ¿Por qué Europa se quedó atrás de los Estados Unidos? Se han dado dos razones principales. La primera es la eficiencia del sistema de fabricación estadounidense del siglo XIX, con el uso extensivo de piezas intercambiables y la mecanización de productos. Segundo, la escasez de mano de obra y la abundancia de recursos naturales en Estados Unidos llevaron al desarrollo de tecnologías de uso intensivo de máquinas que a menudo no eran adecuadas en Europa. En conjunto, esto hizo que la productividad laboral fuera sustancialmente más alta en Estados Unidos que en cualquier parte de Europa. El segundo periodo que consideramos es entre 1914 y 1950. Durante este periodo, el crecimiento económico europeo fue bastante pobre durante el periodo de entreguerras y durante la guerra. Esto se puede explicar en parte por las dos guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria-Hungría se fragmentaron y Europa Occidental perdió enormes cantidades de capital físico y humano. En el periodo de entreguerras, el objetivo de la Alemania nazi no era el control total de la vida económica, sino el rearme. La carga militar en Alemania aumentó del 2% en 1933 al 20% en 1938, reduciendo el consumo de la familia, la inversión privada y el nivel general de vida, con el objetivo de tener una maquinaria de guerra en funcionamiento. En Italia, Mussolini trabajó hacia el mismo objetivo pero con menos éxito. El periodo de entreguerras también se caracterizó por turbulencias políticas y políticas macroeconómicas equivocadas. Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el proteccionismo ensombreció cada vez más a ambos bandos del Atlántico al imponer aranceles, cuotas y otras restricciones al comercio, limitando la migración y la movilidad de capital. También se combinó con el colapso del sistema monetario internacional, que puso fin al orden económico liberal del siglo XIX. Pero la entreguerras vio la construcción de una gran infraestructura de capital, incluida una extensa red de carreteras, la electrificación de la mayor parte de Europa y enormes avances tecnológicos como la motorización masiva y las mejoras industriales en la ingeniería química y la ingeniería eléctrica. Pero todo eso también sucedió en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Europa siguió quedando atrás? Por un lado,
Esto se explica en parte porque las guerras no se libraron en suelo estadounidense y los Estados Unidos fue el principal proveedor de los aliados en ambas guerras. Por otro lado, el proceso de modernización de Europa incluyó los intentos de muchas empresas de introducir métodos estadounidenses de producción en masa que no fueron adecuados para la región. Las empresas europeas también enfrentaron al aumento de fuertes competidores en Estados Unidos y Japón, que los desplazaron en los mercados mundiales, lo que explica en parte la desaceleración de sus tasas de crecimiento. Dentro de Europa, Portugal y España permanecieron en la periferia económica europea tras la devastadora guerra civil. Las potencias centrales tardaron más en recuperarse de la Primera Guerra que Gran Bretaña y Francia. En conjunto, eso proporciona una explicación de la divergencia entre los años de entreguerras. Otra observación interesante de ese periodo es que, a pesar de la gravedad de la Gran Depresión, el ingreso por persona en Europa Occidental se redujo casi un 20% en solo 4 años. Resultó ser un evento temporal y no tuvo un efecto económico permanente en el crecimiento económico y los niveles de producción a largo plazo de los países europeos. Ningún país europeo ni los Estados Unidos mostraron una ruptura estructural en su tendencia de crecimiento durante el periodo de la Gran Depresión. De hecho, en 1939, la mayoría de las economías ya habían superado su máximo anterior y habían vuelto a su trayectoria de crecimiento económico sostenido casi impecable. El tercer periodo que analizamos es el de 1950 y 1973, el llamado siglo de oro de Europa, cuando la mayoría de las economías de Europa Occidental comenzó a converger al nivel de ingreso per cápita de los Estados Unidos, desde una lenta tasa de 0,1% en el Reino Unido a una sorprendente tasa de 6,5% en Alemania y 8,5% en Portugal. Pero al final de ese periodo se producen quiebres estructurales en la mayoría de los países europeos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior se había reducido al mínimo desde 1914. Las monedas europeas eran inconvertibles. Había control de cambios en todas partes y los movimientos de capital se habían estancado. Pero 60 años después, Europa era irreconocible. Las exportaciones se multiplicaron por 50. El libre comercio y la apertura estaban en su cenit y había libre circulación de capitales. Nacía una nueva moneda que simbolizaba la unión de los países europeos, el euro. ¿Qué causó la edad de oro europea? Una posible explicación es el proceso de integración europea. Algunas evidencias muestran que la integración europea incrementó sus ingresos en 26% en 2000, siendo el impacto más fuerte desde finales de los 50 hasta principios de los 70. Otro motivo es el Plan Marshall, mediante el cual Estados Unidos aportó 13.000 millones de dólares en subvenciones para recuperar la economía europea. Aunque en realidad no fueron las subvenciones en sí mismas, sino las muchas reformas institucionales que las acompañaron. Por ejemplo, los controles de capitales impuestos en Europa desde la guerra fueron difíciles de levantar por el problema de la coordinación que ocurre cuando un país hace unilateralmente su moneda totalmente convertible, empeorando su balanza comercial. Los administradores del Plan Marshall proporcionaron dicha coordinación y a fines de los 50 se había restaurado la convertibilidad total y a principios de los 70 se levantaron todos los controles de capital. La convertibilidad de la moneda permitió el proceso de unificación económica y política de Europa a partir de los 50, resultando en la abolición de los aranceles, barreras no arancelarias y controles de capital en el comercio intraeuropeo. Eso les permitió a los países reestructurar el comercio basado en sus ventajas comparativas durante la Edad de Oro, que a su vez estimuló un proceso de competencia
creciente en una expansión tecnológica y la inversión extranjera directa y aprovechar las economías de escala. También aceleró la transferencia de tecnología desde Estados Unidos, reduciendo la brecha tecnológica y ayudando a Europa a competir sobre la base de mayores inversiones en capital humano, en investigación y en desarrollo. El proceso culminó con el Tratado de Roma y la creación de un mercado común que hizo que la participación de las exportaciones entre las 6 principales economías europeas aumentara del 35 al 49% en una década. La implementación de mejoras políticas económicas jugó un papel importante a medida que los países se alejaban del proteccionismo. Bretton Woods trajo consigo un periodo sustancial de estabilidad macroeconómica en comparación con el de la Gran Depresión. Después de la Edad de Oro, el desempeño económico de los países europeos en comparación con Asia y Estados Unidos ha sido bastante diverso. Podríamos dividir los países en 4 grupos. Un primer grupo de economías incluye países que experimentaron una desaceleración en sus tasas de convergencia. Austria, Alemania e Italia lo hicieron alrededor de 1960 y Francia, Portugal y España alrededor de 1970. Además, Francia e Italia comienzan a divergir desde mediados de la década de 1980 y Grecia desde principios de la década de 1970, trayendo la Edad de Oro europea a su fin. ¿Por qué Europa no pudo continuar su ritmo de recuperación con Estados Unidos? Muchas razones. El crecimiento durante la Edad de Oro se explica principalmente por una combinación de transferencias de tecnología, cambios estructurales, economías de escala y la mayor utilización de factores de producción debido a la reconstrucción de la posguerra, en vez de ser impulsado por una importante actividad en investigación y desarrollo. El crecimiento de la inversión disminuyó y el crecimiento de la productividad se ralentizó. Otra razón fue el cambio en la estructura de producción moderna. Los años 70 vieron una reubicación de la manufactura hacia Asia y un crecimiento de la producción de servicios en los países desarrollados que le dio a Europa menos espacio para converger, forzando una desaceleración. Por otro lado, el fuerte legado de regulaciones hizo que Europa respondiera a las dificultades macroeconómicas de los 70 y 80 con negociaciones colectivas y políticas gubernamentales para proteger la fuerza de trabajo de baja productividad. Las regulaciones laborales, que han resultado políticamente difíciles de reformar, ralentizaron aún más el proceso de destrucción creativa y el crecimiento de la productividad. Finalmente, si agregamos que hay vacaciones más largas y menores tasas de participación femenina en algunos países como Italia, el europeo promedio trabaja menos que su contraparte estadounidense. No obstante, Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza, que no sufrieron grandes destrucciones durante la guerra, superaron a Estados Unidos transitando hacia industrias de mayor valor agregado durante la primera mitad del siglo XX. Desde entonces, solo Noruega, que se convirtió en un importante productor de petróleo, todavía se está alejando, siempre por encima de los Estados Unidos. Dinamarca también lo está logrando, aunque a un ritmo más lento. Sin embargo, Suecia y Suiza están convergiendo al nivel estadounidense, pero por arriba. Por último, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica y los Países Bajos y el Reino Unido han ido alcanzando al nivel estadounidense, aunque a un ritmo muy lento. Irlanda lo está logrando a un ritmo más rápido. Desde mediados de los 90, una nueva industria ha jugado un papel central en el tema de la convergencia: las tecnologías de la información. Sin embargo, tomó tiempo. Se puede ver la era de las computadoras en todas partes menos en las estadísticas de productividad, dijo una vez el Premio Nobel de Economía Robert Solow. Pero la llamada paradoja de la productividad ya no se aplica. La razón es que los impuestos y las regulaciones excesivas han obstaculizado las nuevas oportunidades tecnológicas y la difusión de las tecnologías de información, porque
han obstaculizado la reorganización de prácticas laborales y la mejora de la población activa. En otras palabras, lo han encarecido. Los efectos indirectos también son importantes. Los servicios de mercado que usan la tecnología de información de forma intensiva, que representan alrededor del 20% en los países de la OCDE, se benefician fuertemente de los efectos positivos que sobre la productividad tienen las tecnologías de información. Estas proporcionan una mejor organización de los inventarios, la logística, etc. Mientras el uso de las tecnologías de la información contribuyó a un crecimiento de la productividad en los Estados Unidos entre 1996 y 2001 de 1,3%, fue del menos 0,1 en Francia, 0,1 en Italia y 0,2 en Alemania. El Reino Unido e Irlanda, cuyas economías son menos reguladas, estuvieron mejor posicionadas que las demás economías. Con las tecnologías de la información, los países europeos no han presentado rupturas estructurales en los últimos años. Esto podría explicarse porque todavía no se refleja un cambio de tendencia como consecuencia de la gran recesión de 2007-2008 o porque las crisis financieras tienen un efecto solo temporal, ya que Europa Occidental no cayó en recesión sino hasta 2012, cuando comenzó la crisis de la deuda soberana. De este análisis concluimos que, en general, los países de Europa Occidental están por debajo del ingreso per cápita de Estados Unidos entre 1870 y 1950, antes de la Primera Guerra Mundial, porque se estaban quedando atrás por las tecnologías de producción en masa desarrolladas en los Estados Unidos, y luego por la destrucción de las guerras, el proteccionismo, las políticas macroeconómicas equivocadas del periodo de entreguerras. Después de la guerra, Europa tuvo una edad de oro, con una rápida recuperación de las tasas de crecimiento debido a la acumulación física, a la apertura, a las reformas institucionales impuestas en cierta medida por el Plan Marshall. Como era de esperar, los rendimientos decrecientes de la inversión ralentizaron ese proceso. Las regulaciones implementadas para enfrentar las crisis de los 70 y los 80 impusieron rigideces en Europa que rompieron sustancialmente ese proceso, dificultando la adaptación de las tecnologías de información y la comunicación a las industrias modernas de Europa Occidental. Estimados amigos, hasta aquí llegó Un Café con José Noguera.